Saludos hermanos, en el nombre del Señor, para cada uno de ustedes que nos escuchan a través de los medios de comunicación, el Internet. Hermanos, es un gozo y un placer compartir el mensaje del Señor con cada uno de ustedes. Antes de comenzar nuestro tema, hermanos, queremos tener una palabra de oración para pedir la dirección del Espíritu Santo. Padre que está en los cielos, alabado y glorificado sea su nombre. Le damos gracias, Padre, por la oportunidad que nos da de compartir su mensaje a través de estos medios en esta hora. Queremos rogar, Padre, que el Espíritu Santo hable a través de nosotros. Queremos rogar, Padre, que el Espíritu Santo impresione las mentes y los corazones de todos aquellos que escuchen este mensaje, Padre. Por favor, quédese con nosotros, Señor. En el nombre maravilloso de su Hijo amado lo pedimos. Amén. Muy bien, hermanos. Nuestro tema para hoy es muy importante, como todos los temas que ya hemos compartido con cada uno de ustedes. El tema tiene como título La gran paradoja de las edades. Y lo encontramos registrado en la Sagrada Escritura, en el libro de Zacarías, el capítulo 6, el versículo 1 al 8. Hermanos, la profecía de Zacarías capítulo 6 es una de las profecías más antiguas y oscuras de la Biblia. Es una profecía, hermanos, que revela verdades importantísimas para el pueblo de Dios en los últimos días. Especialmente, hermanos, muestra cómo el Señor finalmente ha de terminar la obra en todo el mundo. Y también muestra, hermanos, que el por qué hoy en la Iglesia Adventista del Séptimo Día hay un gran conflicto. Bueno, hermanos, nada pasa por casualidad. La profecía muestra claramente cada evento y cada acontecimiento relacionado con el pueblo de Dios. Y hoy tendremos una preciosa oportunidad para poder entender, comprender cómo el Señor va a terminar su obra y también el porqué de esta situación crítica y difícil que se vive dentro de la Iglesia Adventista. Bueno, sin no más palabras, hermanos, vamos a darle lectura a los versículos 1 al 8 de Zacarías capítulo 6. Dice así mi Biblia: Y me volví y alcé mis ojos y miré, y he aquí 4 carros que salían de entre 2 montes, y aquellos montes eran de bronce. En el primer carro había caballos alazanes, y en el segundo carro caballos negros, y en el tercer carro caballos blancos, y en el cuarto carro caballos overos, bayos rodados. Respondí entonces y dije al ángel que hablaba conmigo: Señor mío, ¿qué es esto? Y el ángel me respondió y me dijo: estos son los 4 vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. Y los caballos negros que estaban allí salían hacia la tierra del norte, y los blancos salían tras ellos, y los overos salían hacia la tierra del sur. Y los bayos salieron y se afanaron por ir a recorrer la tierra. Y dijo: id, recorred la tierra, y recorrieron la tierra. Luego me llamó y me habló diciendo: mira, los que salieron hacia la tierra del norte hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte. Hermanos, nunca antes se había dado una interpretación de esta profecía. Pero hoy, gracias al Señor, y porque esta profecía tiene verdades importantísimas para el pueblo de Dios, el Señor a través de su Santo Espíritu ha revelado estas grandes verdades para su iglesia, para su pueblo que está en la tierra hoy. Quiero leer una cita, hermanos, que se encuentra en el libro Consejos sobre la obra de la Escuela Sabática, en la página 26.
Dice así, hermanos: todavía hay mucha verdad preciosa para ser revelada al pueblo en este tiempo de peligros y tinieblas. Pero es el propósito determinado de Satanás impedir que los rayos de luz de la verdad penetren en el corazón de los hombres. Si queremos tener la luz que ha sido provista para nosotros, debemos manifestar el deseo que tenemos de ella por un diligente escudriñamiento de la palabra de Dios. Verdades preciosas, por largo tiempo ocultas, han de ser reveladas de una manera que pondrán de manifiesto su sagrado valor. Porque Dios glorificará su palabra para que aparezca en una forma en que nunca antes la hayamos visto. Pero aquellos que profesan amar la verdad deben ejercitar hasta lo sumo sus facultades a fin de comprender las cosas profundas de la palabra, para que Dios sea glorificado y su pueblo bendecido e iluminado. Con corazones humildes y enternecidos por la gracia de Dios, deberíamos entregaros a la tarea de escudriñar las Escrituras, listos para aceptar todo rayo de luz divina y andar en el camino de la santidad. Qué importante declaración del espíritu de profecía en este libro, Consejos sobre la obra de la escuela sabática, en la página 26. Todavía hay mucha verdad preciosa para ser revelada al pueblo de Dios en este tiempo de peligros y de tinieblas. Pero dice que el enemigo no se quedará tranquilo, porque el propósito determinado de él es impedir que los rayos de la verdad lleguen al pueblo de Dios. Hermanos, verdades preciosas, por largo tiempo ocultas, como esta profecía, hermanos, que hace muchos años fue escrita, pero que nunca antes se había enseñado, nunca antes se había explicado. Ahora, por la gracia de Dios, hermanos, el Señor ha revelado esta gran verdad para su pueblo, para su iglesia, como lo dice el espíritu de profecía, hermanos. Estas verdades han de ser reveladas de una manera que pondrán de manifiesto su sagrado valor, porque Dios glorificará su palabra para que su palabra aparezca en una forma como nunca antes la hayamos visto. Tengamos cuidado, hermanos. Tengamos cuidado de rechazar los mensajes que Dios nos envía solo por la razón que nunca antes lo habíamos escuchado, pero ahora lo estamos escuchando. Hermanos, Dios ha de revelar su mensaje y su palabra poco a poco. En vez de rechazar los mensajes que Dios nos envía, debemos de analizarlos humildemente, como dice aquí, con corazones enternecidos por el Espíritu Santo, y investigar si los mensajes que Dios está enviando están de acuerdo a la ley y al testimonio. Yo en esta hora, hermanos, les hago esta invitación a todos los que me escuchan. Hermanos, no cierren su corazón a la verdad. Sentémonos, escudriñemos, pidamos la dirección del Espíritu Santo. Si estos mensajes son verdad, los necesitamos, hermanos. Así es que mi invitación hoy es que con corazones enternecidos por el Espíritu Santo nos sentemos y analicemos esta profecía maravillosa. Bien, esta es la ilustración en nuestro cartel que vamos a usar hoy para entender mejor la profecía. Muy bien, hermanos, quiero hacer un paréntesis y decirles que estoy usando la Biblia versión Gómez. Yo les recomiendo, hermanos, una Biblia de esta versión, o una Reina Valera 1960, pero antigua. ¿Sí? Hay Reina Valera ya moderna. Quien pueda tener una Reina Valera antigua, ¿sí?, puede entender mejor esta profecía. Yo voy a decirles por qué es que hago énfasis en las versiones. Bueno, en esta ocasión estoy usando yo una versión Gómez. Quizá ustedes, al seguirme en el estudio en sus Biblias, vean algunas cosas que cambian. Pero pues yo les pido, hermanos, que vayamos siguiendo los textos y
sean atentos en aquellos que voy a dar una explicación en las cuales las versiones modernas difieren de las versiones antiguas en cuanto a este tema. El profeta Zacarías dice que miraba en visión, hermanos, y él miraba dos grandes montes de bronce, ¿sí? Es lo que él veía, dos montes de bronce, y dice que de entre esos dos montes, él veía que salían 4 carros, ¿sí? En mi versión, dice, en el primer carro había caballos alazanes. Hay algunas versiones que dice caballos rojos. Hay algunas versiones que dice caballos bermejos. Es lo mismo. Alazán, rojo y bermejo es lo mismo. ¿Sí? Es lo que dice mi versión, caballos alazanes en el primer carro. En el segundo carro dice que había caballos de color negro. El tercer carro era jalado por caballos de color blanco. Y el cuarto carro, mi versión dice así, hermanos. El cuarto carro había caballos, dice así mi Biblia, caballos overos, bayos rodados. En el cuarto carro, dice mi versión, había caballos overos, bayos rodados. Algunas versiones dice caballos overos, rucios rodados. En algunas versiones. Algunas otras versiones usan otros colores que son los mismos, pero les da otro nombre, pues. Pero quiero traerles, llamarles atención a lo que mi Biblia dice. En el cuarto carro había caballos, overos, bayos rodados. Para empezar, quiero decirles, hermanos, que no hay un color overo, bayo rodado. El color overo es un color y el bayo rodado o rucio rodado, como según algunas versiones lo mencionan, es otro color. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que aunque en la versión en español no tiene la palabra caballos overos y bayos rodados o y rucios rodados, no tiene esa letra I, ¿sí? Hermanos, vamos a mostrar que realmente en el último carro, en el cuarto carro, hay dos grupos de caballos. Este último carro, hermanos, es jalado por dos grupos de caballos. Y lo sorprendente, hermanos, lo sorprendente, como lo vamos a mostrar más adelante, es que cada grupo de caballos, si ustedes ven mi ilustración, está tratando de ir en direcciones diferentes el uno del otro. Están atados al mismo carro, a las mismas riendas, ¿sí? Pero cada uno trata de llevar el carro en una dirección opuesta. Esto es, hermanos, lo que muestra la gran paradoja, ¿sí? Lo que podemos decir nosotros, el misterio, podemos decir nosotros lo sorprendente. Imagínense ustedes, hermanos, un carro jalado por dos grupos de caballos y llega el momento cuando los caminos se dividen, un grupo quiere ir para acá y el otro quiere ir hacia acá. Hermanos, eso realmente es ilógico. ¿Por qué? Porque el carro no podrá ir a ningún lugar mientras los caballos no decidan ir sobre el mismo camino. Pues este es el problema, hermanos, en este último carro que es jalado por dos grupos de caballos, y lo vamos a comprobar más adelante, hermanos. Quizá ustedes digan que no, porque sus Biblias dicen diferente, pero lo vamos a explicar un poco más adelante. Esperamos que nos tengan un poco de paciencia, hermanos. Pero yo quiero llamar su atención desde ahora a este hecho, que es aquí donde se encuentra la parte más importante de nuestro estudio, hermanos, el poder entender a través de la Biblia y el espíritu de profecía qué es lo que el Señor está tratando de decir a través de esta profecía, qué ocurriría en los últimos días relacionado con el pueblo de Dios. Bueno, hermanos, todo esto es simbólico, esto que vemos aquí, y vamos a ayudarnos con la Biblia y el espíritu de profecía para explicar cada uno de estos símbolos, hermanos, ¿sí? Y vamos a empezar primero con los dos montes. Son dos montes, recuerden, dice la Biblia,
en el versículo 1, y me volví y alcé mis ojos, y miré, y he aquí 4 carros que salían de entre 2 montes, y aquellos montes eran de bronce, muy particular, hermanos, por eso decimos que son simbólicos, porque normalmente nosotros conocemos montes llenos de árboles, piedra y tierra. Sin embargo, la Biblia dice que eran de bronce. Este hecho es muy importante, hermanos. Hemos aprendido, hermanos, según la Biblia, y algunos textos que ya hemos leído, por ejemplo, Daniel. Vamos al libro de Daniel para mostrar, hermanos, que un monte en la Biblia representa una iglesia, un pueblo. Daniel 9, versículo 16 primero y luego el versículo 20. Dice la Biblia así: Oh Señor, según todas tus justicias, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Daniel oraba por el pueblo de Judá, y en su oración lo comparaba al monte santo de mi Dios. Versículo 20 dice: Aún estaba yo hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y presentaba mis súplicas delante del Señor mi Dios por el monte santo de mi Dios. Un monte literal no peca, hermanos. Este monte que Daniel usa aquí, lo usa para representar al pueblo de Dios. Hay algunas otras citas que ya también habíamos compartido con ustedes, como Isaías capítulo 2, una profecía que no se ha cumplido, hermanos, que está por cumplirse aquí en Isaías, donde el pueblo de Dios, su iglesia, es comparada también con un monte. Isaías capítulo 2, versículos 2 y 3, dice así: Lo que vio Isaías, hijo de Amós, tocante a Judá y a Jerusalén. Y acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa del Señor por cabeza de los montes, y será ensalzado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: Venid y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, y él nos enseñará en sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. Muy bien, como les decía, el profeta Isaías describe una característica especial de la iglesia del pueblo de Dios en los últimos días. El pueblo de Dios, su iglesia, pero aquí dice: el monte de la casa del Señor será puesta por encima de todos los montes. Eso quiere decir, la iglesia verdadera será puesta por encima de todas las iglesias, y entonces será un gran testimonio para muchos que dice la Biblia, que van a ver y van a decir: venid, subamos, vayamos al monte de la casa del Señor. Bueno, hermanos, estas palabras están por cumplirse. Se cumplirán durante el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel, cuando esta iglesia militante en la cual hoy estamos pase a ser la iglesia triunfante. Cuando el Señor purifique su iglesia, entonces dejará de ser la iglesia compuesta de trigo y cizaña, y ahora será una iglesia compuesta solamente de trigo. Pero dijimos, hermanos, tenemos 2 montes. Bueno, la iglesia de Dios, la iglesia verdadera, en 2 periodos de tiempo, hermanos. No son 2 iglesias, no son 2 pueblos a la vez, sino es el pueblo de Dios, su iglesia, en 2 periodos de tiempo diferentes. Pero lo que quiero yo hacer énfasis es con las características del metal bronce. Hermanos, la Biblia nos habla acerca de este metal. Dicho sea de paso que la gran imagen de Daniel 2, vemos que la parte que compone el imperio de Grecia está formado de bronce. También vemos en la visión que tuvo el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, él miraba al Señor Jesús que estando en medio de los 7 candeleros, que son símbolo de las 7 iglesias.
Y lo sorprendente que él miraba los pies del Señor Jesús semejante al bronce bruñido. Bueno, la Biblia menciona el bronce. Hermanos, para nosotros este metal, al investigar en lo que la enciclopedia dice de este metal, dice que este metal tiene cualidades muy particulares y muy especiales. Por eso estos montes tienen que representar la iglesia de Dios en dos tiempos diferentes, con cualidades muy particulares y muy especiales, hermanos. ¿Sí? El bronce, hermanos, es un metal muy semejante al oro. Dicho sea de paso, se dice que si este metal, el bronce, se llega a pulir o a limpiar de tal forma cuidadosamente, puede ser tan lustre y brillar como el oro. Pero otra de las cualidades en la cual yo quiero llamar su atención de cada uno de ustedes del bronce, es que el bronce es un metal que es incorruptible. ¿Sí? Podemos decir que el hierro es más fuerte que el bronce, ¿cierto? Pero el hierro se corrompe fácilmente en la temperatura exterior, con el agua, con la lluvia, pero el bronce no. El bronce es un metal que es muy apreciado y reconocido por su resistencia a cualquier temperatura y a cualquier exposición del ambiente. Es más, hermanos, este metal es usado, fíjense, este metal es usado en los cascos de los barcos, ¿sí? El casco del barco, lógico, es lo que va abajo en las aguas en el mar. Y ustedes saben que las aguas del mar son saladas. ¿Por qué lo usan ahí? Porque este metal no se corrompe, ni aún con las aguas saladas del mar. Así es que, hermanos, yo hago énfasis en estas cosas porque si este monte representa al pueblo de Dios en cierto periodo de tiempo y este otro igual, pues tiene que tener cualidades especiales como lo es el bronce, como ya lo dijimos, hermanos. Vamos a ir a la Biblia, hermanos, para ver en qué tiempo encontramos al pueblo de Dios, su iglesia, fuerte como un monte, pero aún más con las características particulares y especiales del bronce, incorruptible, incorruptible, hermanos. Hermanos, la Biblia no nos deja mentir. Y este primer monte que vemos aquí tiene que ver con la iglesia apostólica. La iglesia que el Señor fundó y le dejó una misión especial para llevar el mensaje a todo el mundo. En Hechos capítulo 2 se describe esta iglesia, se describe este pueblo. La Biblia dice, hermanos, que cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos unánimes en un mismo lugar. Y de repente vino un estruendo del cielo, como de un viento recio que corría, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Bueno, aquí sigue relatando la Escritura de esta iglesia apostólica que recibió el poder del Espíritu Santo. Esta iglesia, hermanos, era una iglesia pura, en el cual al momento que reciben el Espíritu Santo no había cizaña entre ellos. Esta iglesia, hermanos, tiene características de ser una iglesia incorruptible. ¿Por qué? Porque en Hechos capítulo 5 describe la experiencia de Ananías y Zafira. Estos profesos que se habían unido a la iglesia creyeron que podían ser parte de la iglesia y mentir al Espíritu Santo, pero sabemos qué fue lo que pasó con ellos, hermanos. Ellos murieron porque mintieron al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo que se encontraba en medio de esa iglesia y no podría entrar algo que la corrompiera, en este caso, a gente hipócrita o pecadora. Esas características únicas, hermanos, del bronce en este monte se aplican a la iglesia apostólica. ¿Sí? La iglesia que recibió la lluvia temprana, revelado en el poder del Espíritu Santo. Ahora bien, tenemos el segundo monte. Este segundo monte, hermanos, tiene que ver también con el pueblo de Dios de los últimos días, que al igual que los apóstoles o los 120, han de recibir el poder del Espíritu Santo.
Esto lo encontramos en el libro de Joel. Joel capítulo 2. Esta profecía de Joel, vamos ahí, hermanos, en el libro de Joel capítulo 2, versículos 28 y 29. Y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros viejos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Este versículo, hermanos, tuvo un cumplimiento también aquí, con esta iglesia apostólica. Pero ya dijimos, en la manifestación de la lluvia temprana. Pero todos sabemos, hermanos, que estamos esperando la lluvia tardía. Es otra manifestación del poder del Espíritu Santo que será derramado sobre el pueblo de Dios. Pero al igual, hermanos, el poder del Espíritu Santo, como ya lo hemos explicado en otras profecías anteriores, no puede ser derramado sobre un pueblo mezclado de trigo y cizaña. En los días de los apóstoles, hermanos, tuvieron que arreglar sus cuentas entre ellos. Tuvieron que hacer una confesión sincera. Y todos los que se encontraban reunidos ahí, que dice la Biblia, que eran como 120, todos eran de un mismo pensar. ¿Sí? No había pecador entre ellos, porque sus pecados habían sido confesados y perdonados. ¿Sí? Al igual aquí, hermanos. La iglesia que ha de recibir el poder del Espíritu Santo va a ser una iglesia en la cual no exista el pecador. Por eso, hermanos, por eso es que el Señor, a través de estos mensajes que hemos estado compartiendo con ustedes, en cada mensaje, en cada estudio, si ustedes notan, se muestra la purificación de la iglesia, la separación del trigo y la cizaña que Dios va a hacer en su pueblo con el propósito de derramar el poder del Espíritu Santo y la obra pueda terminarse. Yo quiero decirles, hermanos, que este segundo monte todavía no ha venido a existencia, pero solo quiero llamar su atención y decirles, no está muy lejos, está muy cerca de que este segundo monte sea establecido. Para que me entiendan mejor, este segundo monte, hermanos, representa a la iglesia triunfante. Recuerden, ya en otros temas se los he explicado, la iglesia está en dos fases, hermanos. Hoy es la iglesia militante, es la iglesia compuesta de trigo y cizaña, pero muy pronto esa iglesia militante va a pasar a ser la iglesia triunfante, después de la purificación, y es la iglesia que ha de recibir el poder del Espíritu Santo. Entonces tenemos estos dos montes, hermanos, la iglesia apostólica, después de haber recibido el poder del Espíritu Santo, y la iglesia que recibirá la lluvia tardía en estos últimos días. Muy bien, ahora vamos a explicar, hermanos, los caballos y los carros, ¿sí? Hay un periodo de tiempo entre los dos montes, si ustedes ven aquí en mi ilustración. Hay algunos años, está el 508, 538, 1798, 1844, 1890 y 1930. Pues este espacio entre los dos montes solo nos indica, hermanos, el tiempo desde que esta iglesia fue levantada, del tiempo cuando el poder del Espíritu Santo vino sobre el pueblo de Dios, hasta el tiempo en que este segundo monte será levantado. Por eso yo decía que si vamos a las fechas y los años que tenemos aquí, estamos muy cerca de que este segundo monte sea establecido, hermanos. Bien, hermanos, los caballos, si ustedes notan, son diferentes colores. Ya dijimos, en el primer carro hay caballos rojos o alazanes, según su versión. En el segundo carro, caballos negros. En el tercer carro, caballos blancos. Y en el cuarto carro, dos grupos de caballos con colores diferentes. Unos son overos y otros son bayos rodados. Es como dice mi versión, aquí en la versión Gómez, ¿sí? Algunas versiones, como digo, para que no nos confundamos, dice rucios rodados, rucios rodados, ¿sí? Pero en mi versión, voy a ir nuevamente, hermanos, para recalcarlo, es muy importante esto, quiero hacer mucho énfasis porque de esto depende que entendamos correctamente
lo que estamos presentando hoy. Zacarías capítulo 6 dice así: el cuarto carro, caballos overos, vallos rodados. ¿Ok? Vallos rodados. Rucios rodados en otra versión. Muy bien, hermanos. Vamos también con la ayuda de la Biblia y el espíritu de profecía a entender qué es lo que representan los caballos y los carros. Los colores, para empezar, hermanos, con los colores nos da a entender cosas muy importantes. Nos habla de las circunstancias, nos habla de el trabajo que el pueblo de Dios hace desde el tiempo de los apóstoles hasta el tiempo que será levantado este otro segundo monte. Bien, vamos a comenzar con los caballos de color rojo. Vamos aquí a la Biblia, vamos a leer varios versículos, hermanos, varios versículos para apoyarnos en la lectura y que nos va a ayudar. Vamos a ir en nuestras Biblias, Zacarías, el capítulo 1, versículos 8 al 11. Dice aquí, hermanos, Zacarías, capítulo 1, versículos 8 al 11. Dice: vi de noche y he aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos que había en la hondura, y detrás de él había caballos alazanes, overos y blancos. Entonces dije: ¿qué son estos, Señor mío? Y me dijo el ángel que hablaba conmigo: yo te enseñaré qué son estos. Y aquel varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo: estos son los que el Señor ha enviado a recorrer la tierra. Hay una semejanza en esta visión con los colores de los caballos, pero no está hablando de lo mismo. Pero dice igual aquí en Zacarías capítulo 1, cuando el ángel pregunta, cuando Zacarías pregunta, el ángel le contesta y le dice que estos son los que el Señor ha enviado a recorrer la tierra. Fíjense, acá en el capítulo 6 de Zacarías, versículo 4 dice: respondí entonces y dije al ángel que hablaba conmigo: Señor mío, ¿qué es esto? Y el ángel me respondió y me dijo: estos son los 4 vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. ¿Ok? Ahora fíjense lo que sigue diciendo en el capítulo 1, verso 11. Y ellos respondieron al ángel del Señor que estaba entre los mirtos y dijeron: hemos recorrido la tierra y he aquí toda la tierra está reposada y quieta. Hermanos, en esta visión se muestra que los caballos tienen el don del habla. Nosotros sabemos que literalmente los caballos no hablan, pero estos caballos aquí hablan. Bueno, hermanos, para nosotros es sencillo y entender que estos caballos representan a aquellos que el Señor envía a recorrer la tierra con mensajes de salvación. Sus ministros, sus laicos, los predicadores, hermanos, lo vamos a ver ahora, lo vamos a mostrar más adelante, cómo los caballos y los carros en conjunto representan la iglesia de Dios, llevando mensajes de salvación a través de este tiempo, hermanos, a través de este espacio que hay entre los dos montes. Y sus colores, como dije, nos muestran las circunstancias y el tiempo cuando cada uno de ellos hizo su obra, hizo su trabajo. Bien, hermanos, Zacarías nos menciona de estos caballos que son enviados, y estos caballos hablan y dicen: la tierra está reposada y quieta. Vamos a ver ahora otros versículos, como Zacarías 10:3, miren. Zacarías 10:3 dice: contra los pastores se ha encendido mi enojo, y castigaré a los machos cabríos, mas el Señor de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá, y los hará como su caballo de honor en la batalla. Nuevamente, la palabra del Señor, hablando de Judá, la casa de Judá, dice que los hará como su caballo de honor en la tierra. Aquí es donde estamos viendo, hermanos, que
el símbolo caballos tiene que ver con el pueblo de Dios, tiene que ver especialmente con los líderes, ¿verdad? Que el Señor tiene en todo tiempo, según estos textos de la Biblia. Hay algunos otros textos, hermanos, como Joel, capítulo 2, versículos 4 y 5. No lo voy a leer ahora, ¿verdad? Pero ahí solo quiero decir, hermanos, que también se describe un pueblo. Si ustedes leen detenidamente el capítulo 2 de Joel, describe un pueblo cual nunca ha habido como ese pueblo. Y es comparado también como caballos, ¿sí? Así es que, hablando de caballos simbólicos, tiene que ver con el pueblo de Dios. Voy a leer una cita, hermanos, en el libro Testimonios para los Ministros, hablando de esto mismo. Testimonios para los Ministros, en la página 489 y página 490. El capítulo del tema aquí se llama Unidad de Esfuerzo. Dice: los movimientos espasmódicos y caprichosos, escuchen, de algunos que pretenden ser cristianos están bien representados por la forma en que se mueven los caballos fuertes, pero no domados. Fíjense, cuando uno tira hacia adelante, el otro sí tira hacia atrás, y a la voz del amo uno avanza y el otro se queda inmóvil. Unidad en el esfuerzo. Y aquí dice que los cristianos están bien representados por esos caballos fuertes, pero no domados. Así es que, hermanos, nuestra aplicación en cuanto al símbolo de caballos en esta profecía está de acuerdo a la Biblia y de acuerdo al espíritu de profecía. Tiene que ver con la iglesia, con el pueblo de Dios, sus siervos, sus mensajeros que Él envía a recorrer la tierra con un mensaje. Pero no solo son los caballos, sino dice, jalan el carro. Caballos y carro, los dos componen la iglesia. Voy a leer una cita, hermanos, que está en un libro que no tiene mucho que salió. Y el nombre de este libro, hermanos, es Sermones Escogidos. Bueno, ya tiene un tiempecito que salió este libro. El capítulo 1 dice el título: un sueño respecto al valor del trabajo en equipo, para reafirmar aún más todavía nuestra idea, hermanos, de los caballos y los carros. Dice la sierva del Señor aquí, relata una visión. Dice: mientras estaba en Augsburg, soñé con varias parejas de caballos enganchados a una gran máquina que debían arrastrar. Fíjense, mi esposo se levantó para confirmar si el arnés era lo suficiente fuerte para la tarea que se iba a realizar. Los caballos comenzaron a mover la carga. 2 caballos abandonaron sus lugares en el grupo e intentaron arrastrar la carga, pero no pudieron moverla ni una pulgada porque no trabajaron en sincronía con los demás caballos. Miraron hacia atrás creyendo que dependía de ellos mover la carga. Fueron de un lado a otro, se pusieron nerviosos, se separaron y se adelantaron a los demás. Según ellos, con este acto estaban asumiendo la carga, cuando en realidad ni siquiera la movieron. Si esos caballos se hubieran mantenido en sus lugares, podrían haber hecho su parte del trabajo y esto hubiera sido una importante contribución. Pero cuando se adelantaron a los caballos que iban al frente, no estaban arrastrando la carga y eran un estorbo, puesto que obstaculizaban el trabajo de los otros caballos. Yo creí que mi esposo golpeó fuertemente con el látigo a estos caballos. Uno de ellos lo miró y le dijo: no nos golpees tan fuerte, nos estás hiriendo. Teníamos el celo de comenzar a echar adelante esta obra y creímos que nadie podría hacerlo salvo nosotros. Reconocemos que no hemos movido la carga, sino que la hemos obstaculizado. Sin embargo, todo lo que necesitábamos era una indicación, no ser golpeados como caballos rebeldes.
Volveremos a nuestra posición y trabajaremos junto con los demás. Desperté, pero luego volví a dormirme y soñé que mi esposo estaba tratando de corregir algunos asuntos en la iglesia de Battle Creek. Había dificultades. Bueno, hermanos, aquí en esta visión se muestra claramente, hermanos, claramente se da la idea de cómo realmente hay apoyo en el espíritu de profecía para decir que los caballos y los carros, a los caballos jalando los carros, representa la iglesia de Dios haciendo un trabajo. ¿Qué trabajo? Predicando la verdad del evangelio. Comenzando con el primer carro, dice la Biblia, hermanos, que en el primer carro había caballos bermejos, caballos rojos, ¿sí? Ahora, no es por casualidad, hermanos. El color rojo, ya lo habíamos explicado anteriormente en otros temas, que el color rojo tiene que ver con dos cosas, hermanos. Miren, vamos a ir a Isaías capítulo 1, donde nos habla del color rojo. Y dice así, 1:18. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El color rojo, hermanos, en la Biblia tiene que ver con pecado, ¿sí? Pero también vamos a ver, hermanos, que el color rojo en esta profecía no puede representar pecado. ¿Por qué? Porque ya explicamos y dijimos que estos caballos jalando los carros salen delante de la presencia del Señor de toda la tierra. Y delante de la presencia del Señor no puede salir pecado. Así es que el color rojo en estos caballos no puede simbolizar pecado. Pero también el color rojo representa algo más, hermanos. Y quiero que me acompañen yendo a Primeros Escritos. Hay una cita de la sierva del Señor aquí en Primeros Escritos. En la página 16, no, perdón, página 18 y 19. Dice, en el trayecto encontramos a un grupo que también contemplaba la hermosura del paraje. Advertí que el borde de su vestidura era rojo. Llevaban mantos de un blanco purísimo y muy brillantes coronas. Cuando los saludamos, pregunté a Jesús quiénes eran y me respondió que eran mártires que habían sido muertos por su nombre. Los acompañaba una innúmera hueste de pequeñuelos que también tenían un ribete rojo en sus vestiduras. El color rojo también representa martirio. Dice que la vestimenta, la vestidura de los mártires, para distinguirse tienen una franja roja, ¿sí? Así es que, hermanos, este carro jalado por los caballos de color rojo representa la iglesia. La iglesia, poco después de que recibieron el Espíritu Santo, se desató una persecución terrible sobre la iglesia, hermanos. Y esto está en el libro de Hechos, el capítulo 8. Hechos capítulo 8, versículo 1 dice, y Saulo consentía en su muerte, y en aquel tiempo fue hecha una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Después de que el poder del Espíritu Santo fue recibido por los 120, el enemigo, al ver que la iglesia avanzaba, crecía más y más, desató una terrible persecución, y donde muchos, miles y millones de siervos de Dios fieles dieron su vida por causa de la verdad, ¿sí? Ese periodo, hermanos, vemos que comenzó aquí, como lo describe la Biblia en Hechos, y se extendió por varios años. El conflicto de los siglos, hermanos. El conflicto de los siglos, en su segundo capítulo, si no me equivoco, sí, así es, el segundo capítulo se llama La fe de los mártires. Este segundo capítulo, el espíritu de profecía habla exactamente de este periodo representado por los caballos de color rojo. Algo sucedió, hermanos, algo sorprendente sucedió,
el enemigo quiso destruir la iglesia que había recibido el poder del Espíritu Santo a través de la persecución, matando a los cristianos, pero algo sorprendente sucedió. ¿Qué pasó? Que entre más mataba, más surgían, porque la sangre de los mártires, dice, era como semilla. ¿Sí? Así es que, hermanos, dice el espíritu de profecía en ese capítulo, que Satanás cambió su táctica. ¿Sí? No pudo hacerle daño a la iglesia a través de la persecución. Es más la hizo crecer. Más la hizo crecer no solo en número, sino espiritualmente también, hermanos. La persecución, en vez de ser, vamos a decir, como un obstáculo para que la verdad avanzara, solo ayudó para que la verdad avanzara más. Así es que el enemigo cambió su táctica. Ahora, hermanos, no iba a perseguir más a los cristianos por profesar su fe, sino ahora iba a perseguir a los paganos para convertirlos en cristianos. Y aún, dice la historia, se pagaban grandes sumas y cantidades de dinero para aquellos que aceptaran a bautizarse en la fe cristiana. Pero esto fue una trampa del enemigo. ¿Para qué? Para introducir gente pagana dentro de la iglesia cristiana. Y esto, hermanos, ese plan de Satanás trajo un gran mal para el pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios se confió, aceptó estas alianzas, y entonces la era que viene, hermanos, es el carro jalado por los caballos rojos sigue por el carro jalado por los caballos negros. El periodo que viene entonces es el periodo de la edad oscura de la religión. Por eso los caballos son negros. Esa edad oscura comenzó en el año 538 y terminó en el 1798. Pues aún en ese tiempo, cuando la Biblia se prohibió, cuando no se permitía al pueblo leer la Biblia y los que la leían eran perseguidos, por eso se le llama la edad oscura de la religión, aún el Señor hizo su obra, porque aquí muestra estos caballos de color negro jalando este carro, la iglesia de los reformadores. Aquellos que se mantuvieron fieles a la verdad, es cierto, tuvieron que huir de las ciudades y se internaron en las montañas, pero también dentro de la misma iglesia católica, que era la iglesia que predominaba en ese tiempo, el Señor levantó a sus siervos, a sus fieles, los reformadores, para hacer una obra importantísima. Se inició la reforma, el protestantismo, y a través de la historia, hermano, nosotros sabemos cómo avanzó esa obra de los protestantes, representada por los caballos de color negro. ¿Sí? El color negro representa esclavitud, representa ignorancia. Muchos significados podemos encontrar en el color negro, que su trabajo de estos caballos, recuerden, 538 a 1798. Bien, la Biblia dice también que en el tercer carro había caballos de color blanco. Es lo que dice el versículo 3. En el tercer carro, caballos de color blanco. El movimiento, la iglesia representada por los caballos de color blanco, vinieron a existencia después de 1798, hermanos. Después de 1798 es que viene este otro movimiento. Al conocer la historia en la profecía, hermanos, nosotros podemos ver claramente que el único movimiento, la única iglesia que Dios levantó para hacer una obra importante en el mundo fue la iglesia milerita, o el movimiento milerita, que comenzó su trabajo en 1831 y terminó en 1844. ¿Sí? Este carro jalado por los caballos blancos representa el movimiento milerita, ¿sí? Haciendo una obra importante. Ahora, hermanos, quiero explicar en la dirección que llevan los negros y la dirección que llevan los blancos. Porque la Biblia dice lo siguiente, miren, en el versículo 6. Y los caballos negros que estaban ahí salían hacia la tierra del norte, y los blancos salían tras ellos. También es importante las versiones, hermanos. La versión más antigua y más apegada en la dirección de estos dos carros jalados por los caballos negros y los caballos blancos, su dirección es el norte. En algunas versiones muy modernas, cuando habla de los blancos, le da la dirección
me parece bien, del oeste. Si no estoy mal, dice que van al oeste, pero no, hermanos. La versión más antigua, en las traducciones más confiables, los blancos van tras los negros. Quiere decir que también los dos fueron a la tierra del norte. Y es lo que quiero explicar, hermanos. Estamos hablando de símbolos. ¿Qué simboliza la tierra del norte? ¿O qué significa? Miren, vamos a ir al libro de Ezequiel. Ezequiel 26, versículo 7. Miren lo que dice aquí. Ezequiel 26, versículo 7. Dice así: porque así dice el Señor, he aquí que del norte traigo yo contra Tiro a Nabucodonosor, rey de Babilonia, rey de reyes, con caballos y carros y jinetes y compañías y mucho pueblo. Miren, dice aquí, he aquí que del norte traigo yo contra Tiro a Nabucodonosor. Los términos bíblicos, el norte, tienen que ver con la tierra de Babilonia. ¿Ok? Vamos a decir que en su ubicación geográfica, tomando como centro la tierra prometida, al sur está Egipto y al norte se encuentra Babilonia, literal. Pero estamos hablando de términos simbólicos, espirituales, ¿sí? Y cuando hablamos entonces de la tierra del norte, quiere decir, quiere mostrarnos exactamente el lugar donde ellos fueron a trabajar, ¿sí? A la tierra de Babilonia, pero no la Babilonia literal de Nabucodonosor, sino la Babilonia espiritual, hermanos. Especialmente estos caballos negros, nosotros sabemos que esa Babilonia espiritual tiene que ver con el catolicismo y algunas otras denominaciones que guardan como día de reposo el domingo, lo vamos a explicar más adelante. Así es que estos caballos negros hicieron su trabajo en la tierra del norte, eso quiere decir en el catolicismo. Cuando estos blancos hacen su obra, la Biblia dice que siguen la misma dirección hacia el norte. ¿Por qué? Y ya dijimos que es el movimiento milerita. Y vamos a ver, hermanos, cómo realmente esto se cumple. Miren, vamos a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 14, donde habla acerca del mensaje de los tres ángeles. Y entendemos, hermanos, ya lo hemos explicado, que Apocalipsis 14, hablando del mensaje de los tres ángeles, habla de dos movimientos: el movimiento milerita y el movimiento adventista. ¿Sí? Dice así mi Biblia aquí, Apocalipsis 14, 6 en adelante. Y vi otro ángel volar por el medio del cielo que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha venido, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Y otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, aquella gran ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino de la ira de su fornicación. El mensaje del primer ángel, hermanos, fue predicado por los mileritas. En el año de 1831 comenzaron su obra, recuerden. Para 1844, cuando habían terminado su trabajo, porque ya dijimos, 1831 a 1844 fue que se hizo la obra por el pueblo milerita representado por los caballos de color blanco. Después de que termina su obra, del anuncio del juicio, ahora viene el anuncio de la caída de Babilonia. Y no es por casualidad, ya dijimos que los términos tierra del norte, espiritualmente hablando, tienen que ver con Babilonia, la Babilonia espiritual. Así es que ya no solo el catolicismo ahora, tiempo de los mileritas, Babilonia la componen todas las iglesias, hermanos. Voy a leer una cita, se la voy a leer para que ustedes me entiendan mejor. ¿Quiénes componen Babilonia hoy? Y está en Testimonios para los Ministros, en la página 60. Testimonios para los Ministros.
Estoy en Conflicto de los Siglos. Voy a Testimonios para los Ministros, página 61. Aquí, hermanos, la sierva del Señor nos describe qué características tiene la Babilonia moderna. Okay, dice aquí, página 61 de Testimonios para los Ministros. No hemos de pensar que los escogidos de Dios que están tratando de andar en la luz constituyen Babilonia. Las iglesias caídas son Babilonia. Babilonia ha estado fomentando doctrinas venenosas, el vino del error. Este vino del error se compone de falsas doctrinas como la inmortalidad natural del alma, el tormento eterno de los impíos, la negación de la preexistencia de Cristo antes de su nacimiento en Belén y la defensa y exaltación del primer día de la semana sobre el día santificado por Dios. Así es que, hermanos, Guillermo Miller y todos los que predicaron con él, predicaron la iglesia, ya no solo la iglesia católica, porque ahora hay muchas iglesias que creen lo mismo, que el día domingo es el día de reposo, que el Señor Jesús no existió antes desde la eternidad, que el alma no muere, que una vez que uno muere regresa y anda el alma por ahí, ¿verdad? Esas creencias y esas doctrinas que son de Babilonia, hoy existen en muchas iglesias, hermanos. Por eso dice que los mileritas dijeron, ha caído Babilonia. Desde ese tiempo, 1844, estas denominaciones que sostienen estas creencias, estas doctrinas, han ido cayendo poco a poco. Eso es lo que tienen que ver los términos el norte. Y el blanco, hermanos, pues es lo opuesto de lo negro. Si aquí había esclavitud, ahora hay libertad. Si aquí había ignorancia, ahora hay sabiduría. ¿Por qué? Porque ahora se puede leer libremente la Biblia, la palabra del Señor. Y también, hermanos, el color blanco tiene que ver con pureza. Y quiero llamar su atención a un hecho importante, hermanos. La iglesia milerita es representada por la iglesia en Apocalipsis 3 de Filadelfia. Allí encontramos 7 iglesias. La iglesia de Filadelfia representa al movimiento milerita. Algo que quiero llamar su atención de ustedes, hermanos, es de que de todas las iglesias, las 7 iglesias, leanlo detalladamente, es la iglesia de Filadelfia, la iglesia milerita, la cual no recibe ningún reproche. ¿Sí? El color es blanco de los caballos. Bueno, eso solamente recalcando, haciendo énfasis por el color de los caballos. Hermanos, hay una frase última que yo quiero explicarles en el libro de Zacarías, hablando de nuestra profecía. Nuestro tema lo vamos a dar en 2 partes, hermanos. Estoy por concluir la primera parte. Solo quiero explicar esta frase que se encuentra aquí. El versículo 8 de Zacarías 6 dice: luego me llamó y me habló diciendo, mira, los que salieron hacia la tierra del norte hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte. Claro, refiriéndose a los negros y los blancos, finalmente estos son los que concluyen una obra, porque dice, los que salieron hacia la tierra del norte hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte. Y eso es claro, hermanos, porque este movimiento, Guillermo Miller y los que con él predicaron que el Señor Jesús venía en 1844, basado en la profecía de Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado, cumplieron su misión, cumplieron su obra. En aproximadamente 13 años, el mundo entero fue amonestado de que el Señor Jesús vendría. Por eso dice, hermanos, que los que salieron hacia la tierra del norte hicieron reposar mi espíritu. ¿Por qué? Porque este movimiento inició la obra que Dios les había dado y la terminaron. Por eso el primer ángel dijo así: temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio ha llegado.
Pero cuando ese mensaje se terminó de dar, el segundo ángel dice, ha caído Babilonia. Todos aquellos que rechazaron el mensaje de Guillermo Miller desde ese tiempo y siguen rechazando los mensajes que Dios ha enviado a su pueblo, componen Babilonia y están cayendo cada vez más y más. Hermanos, muy importante este hecho. Los milleritas cumplieron su trabajo. Y para terminar quiero leerles esta cita de Conflicto de los Siglos en la página 453, hablando del movimiento millerita. 453 dice, entre todos los grandes movimientos religiosos habidos desde los días de los apóstoles, ninguno resultó más libre de imperfecciones humanas y engaños de Satanás que el del otoño de 1844. Ahora mismo, después del transcurso de muchos años, todos los que tomaron parte en aquel movimiento y ya han permanecido firmes en la verdad, sienten aún la santa influencia de una bendita obra y dan testimonio de que ella era de Dios. Hablando de los caballos blancos que terminaron su obra, su trabajo en 1844. Y hemos llegado así al cuarto carro. El cuarto carro surge después de 1844. Pruebas claras, hermanos, y de mucho peso para mostrar que el último carro representa la iglesia adventista del séptimo día. Pero esa será nuestra segunda parte del tema, hermanos. Hablar del cuarto carro. Hay mucho que hablar de esto. ¿Por qué dos colores? ¿Por qué dos direcciones opuestas? Finalmente, ¿qué va a pasar con este carro? Que literalmente, si esto estuviera sucediendo, está en peligro. Bueno, hermanos, hay buenas noticias de parte del Señor a través de las profecías acerca de la iglesia adventista del séptimo día. Es cierto, estamos pasando por tiempos difíciles, pero finalmente, hermanos, el Señor tiene el control de todo en sus manos. El Señor les bendiga, hermanos. Los esperamos en la parte 2 de este tema tan importante. Amén.